Bueno, hola, ¿cómo están todas, todos, todes? Nos encontramos nuevamente. Hoy vamos a trabajar en la unidad 3, el tema que corresponde a América, la apropiación de los territorios americanos. Esto se inscribe en lo que ustedes ya abordaron en la primera clase de la unidad, cuando se refirieron a la Europa del siglo XVI y XVII. Allí la profesora Beatriz se refirió a dos procesos íntimamente articulados, refiriéndose a Europa, ¿no? La consolidación de las monarquías en el origen del Estado moderno, por un lado, y la disolución de estructuras feudales y el surgimiento de formas capitalistas de producción y circulación. Eso es una parte, ¿no? Uno de los aspectos. El otro al que se refirió es a la incorporación de América en este doble proceso, ¿no? Bien. Precisamente la incorporación de América se da a partir de una coyuntura de larga duración, podríamos decir, de fuerte disputa por los territorios que se van a ir invadiendo, descubriendo, entre comillas, en Norteamérica, en América, en África, áreas insulares, el orbe en su conjunto. Bien, por eso, bueno, hoy vamos a abordar en el marco de esa disputa dos puntos. Primero, la conquista y colonización de Brasil, y luego la colonización inglesa de la costa este de Norteamérica. Bien, vayamos al segundo punto. Focalizamos precisamente comenzamos por Brasil, podríamos decir, porque invariablemente debemos remitirnos al rol jugado por Portugal en la inauguración del espacio atlántico como campo donde se redefinen o renuevan los términos de las prácticas mercantiles y la configuración también de un patrón global de dominación. La exploración y la incorporación de la costa africana en pos de hallar una ruta que conecte con India, China, Oriente en general, dio impulso a la competencia entre las incipientes coronas por incorporar tierras, disponer de bienes y de hombres. Esas monarquías o esos incipientes estados fueron los castellanos, franceses, holandeses, ingleses. Bien, hacia fines del siglo XIV, en el caso de Portugal, se daba una coyuntura peculiar, producto de una guerra de sucesión en el marco de la renovación dinástica, producto de que la dinastía Borgoña había quedado sin sucesor, sin descendencia concretamente, se va a dar una confrontación muy intensa entre distintos sectores de esta sociedad. Por un lado, la nobleza más poderosa, propietaria, representante de los grandes señoríos, aliada con los castellanos, que disputa el ascenso al trono, y por otro, grupos de la nobleza menor, comerciantes, sectores mercantiles vinculados a las estructuras de comerciantes genoveses, la banca florentina, corporaciones relativamente fuertes. Y también, digamos, el pueblo que apoya en este contexto, se produce allí una articulación de intereses con un sector del pueblo llano, podríamos decir, que requiere o defiende determinados derechos y defensa de libertades perdidas en el marco de la crisis que afectó los años previos, hambrunas, carestías y demás, que a lo que se había sumado, digamos, el avasallamiento de determinados derechos tradicionales, ¿no? Bueno, ese sector de la población también encuentra, digamos, en esta confrontación
un espacio para poder redefinir un lugar, que ahora vamos a trabajar eso, ¿no? ¿Cuál va a ser, en base a qué se va a recomponer? Bueno, el triunfo de Juan I, la monarquía Avis, inaugura una nueva etapa, la configuración inicial de una monarquía, de un Estado, y aquí retomamos lo que ustedes ya estuvieron viendo a partir de Foucault, ¿no? En relación al Estado, concretamente al Estado como principio de inteligibilidad, la configuración de una racionalidad, ¿no? En términos de razón de Estado, que da lugar al surgimiento de nuevas prácticas. Competencia entre los estados, el sistema diplomático militar, ustedes estuvieron trabajando la paz de Westfalia en la configuración de Europa. Estas cuestiones, digamos, que son trabajados en función precisamente de la competencia de la diplomacia. En el caso de la monarquía portuguesa o del Estado, de este incipiente Estado a fines del siglo XIV, la praxis, el nuevo arte o la praxis que, digamos, se manifiesta como una nueva práctica, como una nueva racionalidad de parte del Estado, es el mercantilismo, ¿no? Como alianza del Estado con intereses financieros, mercantiles, comerciales, en función de un principio que es que el Estado debe enriquecerse mediante la acumulación monetaria. El Estado, esas instituciones que están, el rey, el magistrado, ley, territorio, habitantes, riqueza del príncipe, riqueza del Estado, deben reproducirse. Las bases de esa reproducción y su afirmación, precisamente, encuentran por el lado del mercantilismo, de la alianza con estos sectores mercantiles, un espacio de un espacio de afirmación, ¿no? De reproducción. El Estado debe engrandecerse, ¿no? Debe ser sólido, permanente, tiene que llegar a ser rico y fuerte ante la amenaza de su destrucción. Concretamente, digamos, la disputa permanente entre el Reino de Portugal y Castilla. Bien, entonces, dada esta digamos, configuración política, una monarquía incipiente, reconfigurada, perdón por lo redundante, a partir de una revuelta interna, el mecanismo precisamente que encuentra para hacerse fuerte, enriquecerse, hacerse sólido, es la expansión marítima, la exploración atlántica. Precisamente nos referimos a esa composición de intereses, a esa alianza entre estos actores que aquí detallamos, la nobleza, que precisamente se trata de un sector de la nobleza menor, que requiere precisamente de recursos, de nuevas fuentes de recursos. Los grandes nobles, digamos, que han quedado fuera, son los grandes señores propietarios de las tierras, fuentes de recurso y prestigio, ¿no? Por otro lado, los comerciantes que buscan nuevos mercados, que garantizan nuevas formas de rentabilidad. De esos comerciantes nos referimos al tradicional cuerpo de comerciantes lusitanos que incorporan también, a través obviamente, de contratos, negocios varios, a una parte de la banca florentina y los comerciantes genoveses, que han visto o que se encuentran limitados ante el progresivo avance del turco, digamos, en las rutas que llevaban a Oriente, en las rutas tradicionales. Por otro lado, la iglesia, que se va configurando, que se ha configurado en la península ibérica a través del papado, en una alianza fundamental en el sostenimiento de estas monarquías, de estos reinos, que asumen el rol de defensores de la cristiandad, de cristianizar pueblos, bueno,
en el caso de las cruzadas y los pueblos musulmanes, como sucede en la península ibérica, donde van a ser desplazados a partir de la importancia que adquieren, de la alianza entre la monarquía, las órdenes militares y también sectores religiosos. En función precisamente de esto de expandir la cristiandad, ¿no? Entonces, la Iglesia proporciona cierta unidad ideológica a esta empresa que va a ser la exploración atlántica. Y por otro lado, también la población, que ha quedado mermada, producto de la gran crisis en el siglo XIV, que cuenta, digamos, en su acervo con experiencia marítima, dada la escasez de tierras, las limitaciones, la poca escasa fertilidad de las mismas. Portugal era exportador de cereal, que encuentra entonces oportunidades de subsistencia y a futuro de ascenso social. Ahora bien, esto en cuanto a la composición de intereses que se dan para sostener la expansión marítima, la exploración atlántica. Luego las condiciones con las que cuenta Portugal, que es considerado como un balcón al Atlántico. Una ubicación geográfica privilegiada en este sentido, que bueno, un espacio que ha sido explorado incipientemente en función de objetivos acotados, como fueron sostener el comercio, el nexo comercial marítimo entre el sur mediterráneo y la Liga Hanseática, los Países Bajos, estas sedes, estos establecimientos comerciales del norte de Europa que conectaban con el sur mediterráneo a través precisamente de Portugal. Entonces hay una experiencia marítima vinculada más bien a los antiguos circuitos, que habían obviamente garantizado una cierta consolidación de esta clase. Pero además, digamos, de esas condiciones tejidas históricamente y mercantilmente, el acceso que proporciona a las áreas insulares próximas y a la costa norte de África, ¿no? También una exploración inicial da cuenta de cierta facilidad en función, ¿no?, de acceder a esos otros objetivos. En realidad, a medida que se va avanzando en la exploración, es necesario renovar las técnicas de navegación que estaban diseñadas para otro tipo de necesidades y de cuestiones, digamos, de demanda en función de la navegación en el Mediterráneo y en el Mar del Norte. Esas técnicas se va a ir conformando un corpus a partir de la experiencia que brinda el conocimiento. Perdón, a partir del conocimiento que brinda la experiencia, me quedé pensando. Estoy pensando en las técnicas de navegación. Básicamente es fundamental el diseño de nuevo instrumental, como el astrolabio, el cuadrante, que son instrumentos requeridos para la orientación, para la localización de un navío, que toma como referencia a partir de estos instrumentos los astros del cielo, la cartografía, la convocatoria de geógrafos provenientes de concretamente árabes que se van a radicar en la península asesorando a los reyes. De hecho se va a conformar una escuela de navegación, la escuela de Enrique el Navegante, hijo de Juan I, de João I, que va a movilizar recursos, hombres, articular, como decía antes, los intereses entre la nobleza, comerciantes, la monarquía. Esta escuela implica, digamos, la configuración, la conformación de un corpus de conocimientos de navegación que son inaugurales de un espacio que va a favorecer, digamos, que va a ser redituable, fructífero
en relación a los intereses de estos actores. Y obviamente, que es lo que venimos refiriendo, esto es reiterativo, el capital financiero proveniente sobre todo de los emporios italianos, que están ávidos de nuevos mercados. Bien. Esa exploración que se inicia ya por 1414-15 con la toma de Ceuta, llega en un primer momento hasta el Cabo Bojador. El Cabo Bojador era el horizonte de la navegación atlántica en aquel momento. Más allá del Cabo Bojador, se entendía, se representaba que el mar estaba poblado por islas en las que habitaban seres monstruosos, tormentas inmensas, y que, bueno, distintos tipos de seres y fenómenos afectaban a cualquier navegante que se internara por allí. En realidad, el Cabo de Bojador se va a superar en 1434 y se comprueba, ¿no?, la falta de veracidad de las historias, representaciones de ese imaginario. O más bien ese imaginario se va trasladando más hacia el sur. El Cabo Bojador y el Cabo Verde hacia 1444, la incorporación paralelamente de las áreas insulares, Madeiras, Azores, más tarde va a ser las islas de Cabo Verde, que van a ser puestas bajo la órbita de la monarquía lusitana, precisamente las tierras que escasean en la península, ¿no? Ahora vamos a ver por medio de qué instrumentos son incorporadas, cómo son jurisdiccionalizadas. Bien, ¿qué interesa señalar acá? Que la rentabilidad de estos viajes, claramente, estamos viendo la superación en las distintas etapas, resultan redituables. Por un lado, por la combinación de cierta superioridad técnica con un afán de riqueza, de lucro, de honor y de salvación, que se manifestó en el contacto con los pueblos de la costa occidental de África y con la ocupación de los archipiélagos atlánticos. Madeira, como les decía, Azores, en esta etapa, que son áreas insulares despobladas, a diferencia de Canarias, que había sido disputada y finalmente ocupada por los castellanos, que sí contaba con una población, la población guanche. En este derroteo, bueno, que llega, digamos, hacia 1482, entre 1488 van a llegar a la India, y finalmente, bueno, se completa la circunnavegación de África, logrando los objetivos que se habían planteado. Pero yo les decía, ¿cuáles son los factores que van a propiciar la rentabilidad de este espacio? Vayamos al otro punto. Bueno, antes de ir. A ver. Fundamentalmente, un comercio de alta rentabilidad a partir de la incorporación en ese tráfico de especies, esclavos hacia 1440, oro y marfil, ¿no? Bienes de alta rentabilidad que se pueden transportar, digamos, sin demasiada dificultad. En relación a la esclavitud, podríamos decir que es un comercio que se renueva, que se amplía en escala, que incorpora nuevos códigos, en función precisamente de la primacía que va a adquirir, ¿no? Va a ser el principal bien, entre comillas, que se va a introducir al mercado atlántico y europeo y a esa economía mundo, digamos, que incluye a América. Los esclavos provienen de etnias africanas
que bueno, que tradicionalmente tienen disputas y conflictos, pero que a partir de la penetración de los portugueses a través de la costa, los portugueses se internan, se relacionan con jefes, a partir del tráfico de determinados bienes de bajo valor, pero que sí son demandados por estas poblaciones, y que, de bajo valor algunos, perdón, otros no tanto, como las armas. Posteriormente se va a incorporar el caballo también. Bienes de alta estima por estas estas poblaciones. Que en función de adquirirlos, estas tribus y pueblos, algunos mucho más complejos que otros, entran en disputas, en guerras intestinas, que favorecen la toma de cautivos. Esos cautivos son la moneda de cambio con los europeos. En las guerras tradicionales, el cautivo para la sociedad originaria es un muerto en vida. Ese es el concepto que facilita a los portugueses un tráfico entre el interior de África, sobre todo los famosos sudaneses, que incluyen tribus de las más diversas, ¿no? Se les denomina genéricamente sudaneses. Pero son 12, 13, 14, 15, 20 etnias aproximadamente hasta mediados del siglo XVI las que se encuentran, digamos, incluidas en este tráfico. El tráfico entre el interior de África y la costa no representa a partir de la negociación demasiado obstáculo, y a partir de 1540 este tráfico se va a ir ampliando en escala. Y se incorporan, en primer lugar, como mano de obra a las plantaciones y a las unidades productivas que se van a establecer en las áreas insulares incorporadas al circuito lusitano, Madeiras, Azores, Cabo Verde, mano de obra en función de las plantaciones de azúcar, la producción de cereal, la explotación de la madera, que son todos bienes cada vez más requeridos en el circuito europeo. Un detalle que está faltando. La institución que habilita, que jurisdiccionaliza en el marco de la órbita monárquica a este tráfico es la factoría. La factoría en función como una delegación de la corona, delegación de atribuciones al feitor, al tesorero, a los demás oficiales que cumplen funciones administrativas, en nombre de la corona, encargado de articular, de regular el comercio de los particulares. Obviamente a cambio de impuestos, que esos particulares deben dejar a la corona, ¿no? Que es titular, diríamos, de estas factorías. La factoría es como que adquiere una nueva forma en esta etapa. La factoría proviene del tráfico mercantil colonial. De hecho, los portugueses estaban establecidos en la costa, en la famosa Liga Hanseática, en el norte de Europa, con una factoría en el marco de esa articulación que mencioné antes, entre el Mar del Norte y el Mediterráneo del Sur. Generándose una alta rentabilidad comercial a través de este sistema, que prosigue, ¿no? Más allá de que, digamos, se reconoce la ruta que conecta con India y China, que van a ser mercados muy demandados en todo el siglo XVI y gran parte del siglo XVII por parte de los lusitanos, además de las factorías que permanecen, como decían, durante todo el siglo y todo este periodo que estamos trabajando, el periodo colonial, las capitanías, las áreas insulares, precisamente habían sido cedidas a particulares nobles que se comprometían a colonizar las islas, garantizando, digamos, la inversión de capital en función de producción de
de bienes de alta demanda, como ya mencioné antes, el caso del azúcar, cereales, fundamentalmente madera, trigo, vid, madera. La capitanía implicaba precisamente, bueno, eran hereditarias, obligaciones mutuas, el compromiso de tributación por parte hacia la corona, por parte del capital donatario, pero a su vez los derechos y la jurisdicción sobre las tierras cedidas. Estos dispositivos son los que le garantizaron a Portugal en todo este periodo la instrumentación de recursos, hombres a través de la esclavitud, bienes de primera, podríamos decir, materias primas, como el azúcar, bien a partir del cual se introduce muy fuertemente en el mercado europeo. Y bueno, y lo que implica, digamos, el control de este tráfico, en esta primera etapa. En esta primera etapa, precisamente, quienes compiten directamente con Portugal son los castellanos. Se le denomina precisamente esta especie de expansión y esta competencia y disputa por los territorios, carrera de Indias. En ese contexto, en el marco de esa carrera de Indias y reconocimiento de la costa hacia la India, es que se descubre el Brasil. El Brasil se identificaba al comienzo con una isla, la isla de Santa Cruz, que se suponía que estaba en el medio del océano, que se había sugerido precisamente a Cabral, quien fue el descubridor de la costa a la altura de la actual bahía de la costa de Brasil, en su viaje a la India, de, digamos, explorar las islas hacia el oeste ubicadas en la ruta, ¿no? Bueno, de ese modo es que llega a Brasil y en toda una primera etapa va a ser considerado o puesto, digamos, en un lugar como prolongación de la costa africana. Y obviamente, digamos, el modo de garantizar, digamos, el aprovechamiento, la explotación, es el establecimiento de factorías. Obviamente las factorías en África vimos que lograron, digamos, crear un flujo de especias, oro, esclavos. En Brasil los recursos no son tan fructíferos. Las poblaciones tupinambá tienen características muy distintas, no conocen al europeo, representa una novedad inmensa, desconcertante, desestructurante, la presencia de esos barcos y esos hombres ataviados de forma extraña, de tez blanca, diferente a los africanos que por distintas vías habían tenido contacto. Esa novedad, digamos, para los autóctonos, y por otra parte, los comerciantes, los mercaderes lusitanos, que encontraban limitadas posibilidades de explotación. La principal va a ser el palo Brasil. El palo Brasil genera o produce una materia tintoria, un tinte, digamos, que es muy requerido en las incipientes manufacturas textiles del norte de Europa. Y se va a generar, a partir de su explotación, un tráfico perdurable, relativamente perdurable y relativamente redituable. Es decir, para los lusitanos, en este periodo que se descubre Brasil, los mercados de la India, de China, atraen doblemente. Bien. El palo Brasil entonces como el móvil para mantener un contacto, digamos, periódico con la costa de Brasil a través de ese esquema de funcionamiento que es el de la factoría. La población del litoral brasileño tiene características disímiles a las que encontraron los españoles en Mesoamérica, en el área andina, reconocida como Tupinambá, la que habita el litoral del actual, en aquel momento, Bahía, y luego lo que va a ser São Vicente, Río de Janeiro. Tienen, digamos, son agricultores, básicamente, que podríamos definir que la categoría de tribu para caracterizar su formación social. Viven en aldeas conformadas por viviendas que se denominan malocas, que son
extensa y albergan hasta 40 unidades domésticas, la coexistencia, ¿no? Estas tribus disputan entre sí, básicamente la guerra es un sostén que tiene un alto grado de ritualidad, de ceremonialidad, porque implica la captura de los vencidos en guerra para las prácticas antropofágicas. Este ritual es el que, obviamente, inscribe para los europeos a estas poblaciones en la categoría de salvajes. Aterroriza, provoca, digamos, a la vez cierta atracción de conocer, a su vez esto genera, digamos, una posición de superioridad al europeo, que encuentra la justificación para entablar la guerra, ¿no? En nombre de una superioridad moral. Entonces, desde el principio, a pesar de que se genera un flujo, que hay pocos, digamos, de intercambio pacífico, también se dan las relaciones violentas que terminan con la esclavitud, ¿no? La esclavitud como también otro de los aspectos que pueden generar una rentabilidad. Sin embargo, como las expediciones son espaciadas, el foco está puesto en el Palo Brasil, en esta etapa ocupa un lugar secundario. Digamos entonces que se constituye a partir de este primer vínculo en el marco de las factorías y consolidación del tráfico del Palo Brasil, una relación obviamente de superioridad, de subordinación, en nombre del cristianismo, de la superioridad moral, como decía, una mirada etnocéntrica que pone foco en las mujeres, que deslumbran a los europeos en un primer momento, que son puestas en el lugar de lascivas, no entienden los códigos sexuales de estas poblaciones, por lo tanto va a dar lugar a que esa categorización de lascividad, de su sexualidad expandida, justifique el abuso, la violación, el tratamiento de la mujer como objeto, ¿no? Van a ser relaciones profundamente racionalizadas y en términos de un patriarcado fuertemente violento. Bien. El otro punto a tener en cuenta en este periodo es la presencia francesa en la costa brasilera. Precisamente hablamos de la disputa de los territorios. Nos referimos ya a los primeros años del siglo XVI, las primeras 2 décadas del siglo XVI, cuando los lusitanos establecieron las factorías, obviamente, estas no representaban población alguna ni colonización. Por lo tanto, los franceses, lanzados también a la carrera de Indias, a la exploración, disputa de territorios ya ocupados en América del Sur por España o por Portugal, en América del Norte va a ser otro el cantar, más en todo caso con Inglaterra más adelante. Bien, ¿cuál es la diferencia? La relación que tejen con las parcialidades indígenas, que también es una relación de intercambio, pero en términos, entre comillas, amistosos. No dejan de estar teñidas por ese sentido de superioridad etnocéntrico, de superioridad, digamos, cultural, pero en un sentido de protección y de tolerancia, de curiosidad, ¿no? De indagación. De hecho, uno de los escritos más reconocidos, incluso posteriormente por Levi-Strauss, que lo ubica en como uno de los primeros ensayos etnológicos, es la obra de Jean Delery, Historia de un viaje, que es un pastor calvinista que va a arribar a la costa de Brasil en el marco de un proyecto un tanto, digamos, arriesgado, que era instalar una colonia en una isla muy cercana a lo que hoy es Río de Janeiro, en la bahía de Guanabara. Allí se van a establecer en función precisamente de reconocer qué recursos redituables se encuentran cercanos a la costa. De hecho, dentro de ese grupo se van a producir divisiones. Hay católicos y calvinistas,
en esa agrupación que crea, digamos, la Francia Antártica en la bahía de Guanabara, y un grupo se establece en la costa, ¿no? En lo que antecedente de lo que sería Río de Janeiro. Desde allí traen una relación muy intensa con las poblaciones indígenas. Registran absolutamente diversas las formas que tienen, por un lado, digamos, de subsistencia, hábitos cotidianos y demás, y por otro, un énfasis puesto en el canibalismo. Esas historias en Europa van a generar una imagen de tierras pobladas de salvajes, con una veta de morbosidad, de atracción para los aventureros, de superioridad, ¿no? Y superioridad que habilita las violencias más extremas, como luego se va a comprobar. Bien, para cerrar esto, esta experiencia de la bahía de Guanabara finalmente va a ser derrotada por los portugueses, que hacia el año 1560 finalmente expulsan a los franceses. Bueno, van a intentar por otras vías acceder a los territorios brasileños. El punto es que, ¿por qué, digamos, reinciden, mejor dicho, los franceses en el poblamiento, en la colonización, en la exploración de la costa? A partir del cuestionamiento de los derechos exclusivos de Portugal sobre Brasil, que provienen de la autoridad papal, que a partir de las bulas de 1494 habían legitimado la presencia española y portuguesa en América. Posteriormente habían dividido ese espacio americano, conocido apenas aún, en aquel momento, en el 1498, en el Tratado de Tordesillas, que creo que eso ya lo refirieron. Pero bueno, los franceses cuestionan esa división de las nuevas tierras, de hecho no reconocen la autoridad papal, menos ya en este periodo donde el calvinismo, digamos, tiene una presencia fuerte, a pesar de que en Francia triunfó el catolicismo. Bueno, esta autoridad del Papa reposaba en una tradición canonista medieval sobre la jurisdicción universal del papado, que ya claramente va quedando en desuso por los mismos teólogos ibéricos, como es el caso de Francisco de Vitoria, que va a crear, digamos, va a elaborar estos escritos que se conocen como el derecho de gentes, donde plantea que todos los pueblos del mundo tienen derecho a mantener sus gobiernos y comercio entre sí, que por lo tanto, y de practicar su religión, y por lo tanto no hay motivo para obstruir la vida, el normal desenvolvimiento, salvo que se impida comercial, salvo que se impida difundir la religión. Esos son los motivos que justifican en última instancia la dominación para Francisco de Vitoria. Bien, ahora, es decir, esos criterios de legitimidad quedaban cada vez más endebles ante las otras potencias europeas. El principio que vale es el de la ocupación efectiva, los derechos de comerciar libremente en cualquier región que no estuviera poblada. Por lo tanto, esta idea va a persistir por parte de los franceses, y no solo de los franceses, también de los holandeses, como se ve después en Brasil, que llegan a conquistar el territorio que comprende Bahía. Durante un tiempo, digamos, van a desarrollar allí plantaciones azucareras, lo mismo Inglaterra en el Caribe, es decir, se van a dar, digamos, unas confrontaciones muy fuertes, embates, hacia las posesiones españolas y lusitanas en América. Bien, ahora, ¿cuál era el problema? La factoría, en general, digamos, debilitaba absolutamente la posición de Portugal, como lo demuestra el caso francés, concretamente, que vimos recién. Por lo tanto, la corona se plantea, hacia 1534, garantizar la posesión, de las tierras del Brasil y generar rentabilidad, utilizar de algún modo, o generar un flujo de ingresos, ¿no? Que estaban absolutamente
podríamos decir, diluidos en las etapas de la factoría. Por lo tanto, se va a incorporar el objetivo de establecer poblados y garantizar la rentabilidad. Fundamentalmente, en un primer momento, a partir de la fundación de poblados, São Vicente concretamente, en 1532, pero a través de la creación de un sistema que, digamos, forma parte del bagaje tradicional de los recursos jurisdiccionales de las monarquías castellanas y lusitanas, que es esta idea de la capitanía hereditaria. Una especie de señorío, para ubicarnos, ¿no? ¿Cuál era la idea? Que los privados se hicieran cargo de la colonización, la falta de recursos de estos estados que están consolidándose, como dijimos inicialmente, ¿no? El estado es y no es, entonces está en un estado, digamos, incipiente. Esto que decíamos antes, la instrumentación de formas de gobernar, de prácticas que se van inventando, que si bien se fundan en prácticas más antiguas, van adquiriendo, digamos, nuevos formatos de acuerdo a la dinámica de este proceso de colonización, estrechamente dirigido y vinculado por estas monarquías incipientes, ¿no? Que disputan, que consolidan posesiones. Bien, las capitanías eran concesiones hereditarias de gran parte de la jurisdicción, de gran parte de la jurisdicción real. Solamente le quedaba a la monarquía el derecho, establecido en una carta especialmente, digamos, elaborada para establecer obligaciones mutuas, donde gran parte de las atribuciones fiscales quedaban en manos del capitán donatario, y le correspondía a la corona una parte de lo recaudado. Pero ¿cuál era el principal objetivo? Garantizar el poblamiento, trasladar a los privados el costo de la colonización. Se dividía la costa en 14 franjas perpendiculares que abarcan toda la costa de Brasil entre el Amazonas y el Plata, ¿no? No es sencillo sostener el poblamiento de esas extensas franjas de terreno, desconocidas absolutamente, donde obviamente la exploración resulta un mundo, digamos, de aventura para la cual hay que disponer de recursos, de hombres bien pagos, de apertrechamiento. Era algo difícil, digamos, de llevar a consecución si no había una rentabilidad probable, digamos, factible. Por lo tanto, solamente 2 de esas capitanías van a ser exploradas, en parte en la costa, fundamentalmente. Esto sería, esta sería la parte poblada en la etapa que me estoy refiriendo, ¿no? Esto que estoy señalando con el cursor. Cuestión que Pernambuco, São Vicente, la región de Bahía, van a ser las únicas regiones que van a subsistir con cierto equipamiento jurisdiccional a partir de la inversión que estos particulares van a realizar estableciendo allí e inaugurando allí la plantación azucarera. Y que van a ser capitanes donatarios con cierta capacidad, digamos, de atraer colonos fundamentalmente, ¿no? De otorgar tierras en función del poblamiento, en función de determinados acuerdos tributarios, garantizando fundamentalmente la productividad de estas tierras. La empresa azucarera entonces es en esta etapa incipiente, pero se avisora como la unidad productiva que garantizará la rentabilidad de estas colonias, ¿no? Entonces, el modo
consolidar esto incipiente en el marco, aparte de constatar claramente los límites que tiene este sistema para llevar adelante la ocupación, el poblamiento, el control, es así que hacia 1549 la corona decide establecer un gobierno general. Ese gobierno general debe instituir los mecanismos para garantizar el orden y el equilibrio entre los intereses de los particulares entre sí, con las sociedades nativas y con la corona. Esto implica también una organización administrativa y militar. Establece la figura del gobernador, del tesorero, del capitán mayor, que es el encargado de la defensa de las costas. El sistema de capitanías no se va a abolir. Permanecen con sus poderes diluidos algunos de los capitanes, otros, digamos, se hacen de nombre solamente por la imposibilidad de alcanzar a poblar alguna de esas tierras. En este periodo que estamos hablando, que es siglo XVI y parte del siglo XVII, ¿no? Recuperar el flujo tributario proveniente de la producción y del comercio. Este tema que no es menor, que ahora lo vamos a retomar, ordenar y regular el trabajo indígena. Los Tupinambá, fundamentalmente, Tupininquín, la otra parcialidad que va a ser incorporada, resienten del trabajo en la plantación azucarera y de prácticas productivas ajenas a la lógica de estas poblaciones, cazadores-recolectores, y donde hay una división clara entre el trabajo que realizaban los hombres, caza, guerra, fundamentalmente, y las mujeres, la agricultura y la recolección. Luego, vamos a retomar esto, disciplinar a los distintos actores bajo la lógica de un renovado catolicismo. En este periodo se va a incorporar también la Inquisición, además de que se va a trasladar la orden jesuita en función de ordenar y regular precisamente a las sociedades indígenas, ¿no? Fortalecer militarmente el control del litoral ante la presión española, holandesa y francesa. Eso me refería en función de las guarniciones que se van a establecer en la costa, donde el capitán mayor es el que tiene allí una jurisdicción bien precisa. Bueno, el establecimiento del gobierno real, podríamos decir, que da inicios a la colonización definitiva de Brasil, ¿no? Como articulador de los diversos intereses. Obviamente interferido por los conflictos de los más diversos entre los particulares con las sociedades indígenas. Este es uno de los factores de disputa y de conflicto en todo este periodo del siglo XVI, podríamos decir. El estatus social y la condición jurídica de la población indígena. La expansión de la producción azucarera va a afectar especialmente a las poblaciones autóctonas, en tanto que serían la mano esclava que abastece a esas plantaciones y cuyas tierras serían precisamente la base de la formación de las plantaciones. Ocupan sus tierras, los esclavizan. Esto genera una coyuntura larga de tensión, conflicto y guerras locales inter e intraétnicas. Los portugueses son especialistas en generar divisiones a fin de generar enfrentamientos entre las parcialidades y así obtener cautivos. Esta coyuntura tan peculiar de presión exhaustiva, intensa mejor dicho, sobre las poblaciones indígenas a partir del gobierno general, de la generalización de la plantación azucarera como, digamos, la unidad productiva por excelencia en la colonia portuguesa, va a generar un debate en Europa concretamente, paralelamente también en la monarquía hispánica se está debatiendo en torno a esto,
en torno al estatus de los indígenas. En el caso de Portugal, a diferencia de la monarquía hispánica, no son considerados vasallos de la corona. ¿Qué son? Las poblaciones Tupinambá, Tupiniquí, Caeté, se inscriben dentro de la categoría de persona. Las características con que los portugueses los describían y las referencias sobre ellos, claramente no. Animales, monstruos, serían las asimilaciones más básicas que se pueden encontrar y otras peores también, que connotan desprecio, violencia, ya ni siquiera, es decir, minoridad, obvio, ¿no? Pero digamos, una cuota de violencia en el modo de nombrarlo, de violencia simbólica muy fuerte, ¿no? Y de desplazamiento. Bueno, en sintonía a todo esto, digamos, el nuevo gobierno, fuertemente emparentado con la línea católica del papado, debía asumir la función misional de una vez por todas, práctica que venía diluyéndose hasta ese momento, ¿no? Y convertir al catolicismo esas huestes, de hecho había sido la bula papal la que había establecido la legitimidad de la conquista a partir de la evangelización indígena, de los indígenas, de los autóctonos. Entonces, bueno, concebirlos como personas que, bueno, menores de edad, que deben ser instruidos en el catolicismo. La resistencia habilitaba la guerra y por lo tanto la esclavitud, la famosa guerra justa, ¿no? Los indígenas que se sometían eran considerados pacíficos y puestos en la categoría de menores de edad y protegidos por la corona. Y los rebeldes eran merecedores de la categoría de esclavos, eran esclavizados, reducidos por la fuerza. En este contexto, digamos, de tensión permanente, los jesuitas asumen la tarea de seducir, de evangelizar, de atraer a las poblaciones del litoral a la civilización. A partir de un sistema de reducciones de aldeas que tiene una primera fase de experimentación, de reconocimiento mutuo, que pronto, digamos, va a ir encontrando ficciones y tensiones, ¿no? Pero esas tensiones se provocan más aún debido a la presión de los colonos, de la élite de colonos, por la mano de obra, ¿no? De hecho, digamos, se deben trasladar, estaban ubicados en São Vicente, se van a desplazar más hacia el sur, para lograr esquivar esa intensa presión que muchas veces encuentra aliados en el gobierno de turno. Los jesuitas, es decir, van a buscar el modo de interactuar en función de disciplinar a estas poblaciones, ¿no? De avanzar sobre sus formas culturales a partir del encuadramiento en una rígida disciplina que en principio tiene como fin, digamos, que tiene como ventaja para los indígenas, resguardarlos de la persecución de los colonos, pero en determinado momento ni eso, los colonos van a sostener las guerras, en determinados momentos incluso van a quemar las reducciones, la del incendio de las malocas antes de las reducciones, ¿no? Era una práctica común de incendiarlos, generar terror, la práctica de aterrorizarlos, ¿no? Bueno, eso se retoma más en el auge de la plantación azucarera, la dificultad para cubrir la mano de obra, a la vez las limitaciones para transformar a estos grupos en trabajadores de ingenio. Los ritmos de trabajo los provocan, digamos, el bajo rendimiento, la no tolerancia, podríamos decir, a esa demanda, que no se encuadra, digamos, en las prácticas tradicionales de estas poblaciones, ¿no? Bien, a esto hay que sumar también los enfrentamientos intraétnicos que también afectan a las reducciones y que terminan desembocando en hambrunas, epidemias, concretamente hacia fines del siglo XVI, el descenso demográfico se podía verificar, digamos, claramente, era un descenso, marca una curva abrupta, el 80% prácticamente de la población
ha perecido en manos de los europeos, producto de las hambrunas, de las guerras, una crisis muy fuerte de la población del litoral o los que sobreviven que huyen hacia el interior. Esto va a dar lugar a la formación de otro tipo de empresas, las bandeiras, que son expediciones financiadas por capital, digamos, de los mismos plantadores y comerciantes, para capturar esclavos, ¿no? Realizar la guerra, capturarlos y venderlos en un circuito que requiere de trabajar, ¿no? Y cada vez más, porque una de las cuestiones que tiene la plantación azucarera es la necesidad de un número importante de trabajadores. Los ingenios llegan a tener entre 60 y 100. Era para la población de la costa era un número importante. A la llegada de los españoles había sido 60, se calcula en 60.000 aproximadamente. Bien, ¿cómo va a ser sorteada esta dificultad, este problema de la mano de obra? A partir de la configuración precisamente de una sociedad esclavista, producto de la trata y la esclavitud de los africanos. La importación desde África de esclavos como respuesta al problema de la mano de obra. Estas cifras que se plantean acá ya una vez que está establecido el tráfico de esclavos, 2.000 y 3.000 esclavos en la década del 70, hacia 1587, alrededor de 14.000. Se establece un tráfico regular desde Guinea y Angola a Brasil. Se ha producido una recomposición en los términos de rentabilidad de la plantación del azúcar, que posibilita la incorporación de mano de obra, producto obviamente de un tráfico cada vez más extendido, que no solamente se focaliza en Brasil, sino en las colonias del Caribe, en Norteamérica, también en las áreas insulares, como dijimos antes. El trabajo esclavo promueve una tasa de ganancia, digamos, superior a la que en el momento del periodo previo, ¿no? Por lo tanto, se vuelve un factor más importante. Hacia 1630, entonces, el apogeo del régimen de ingenio, podríamos decir, el auge del régimen de ingenio, en el siglo XVII. Ahí están puestas las cifras de los esclavos, esto de que requiere entre 60 y 100 esclavos. Las cifras de tratas de negro, y por qué, digamos, esta periodicidad, ¿no? 4.000, 5.000, hablamos de 6.000, en algunos periodos, 7.000 esclavos anuales, se incorporan más unidades productivas, más plantaciones. Sí, hay un crecimiento de la economía de plantación. Pero fundamentalmente tiene que ver con la alta mortalidad infantil y adolescente. La expectativa de vida era de 20, 23 años, y el desequilibrio sexual. Se importaban fundamentalmente hombres, también mujeres, pero principalmente hombres. Porque la manutención en etapas no productivas resultaba oneroso para la explotación de fuerza de trabajo. Reproducir al esclavo en el marco de la plantación no era conveniente. La mano de obra esclavista viene del exterior, proviene de una reserva exterior de la sociedad exportadora. Perdón, explotadora, me quedé pensando qué dije. Importan esclavos, hablamos de sociedad explotadora. Exige entonces un dispositivo comercial y militar que ejerza una sangría al crecimiento económico y demográfico de las poblaciones africanas concretamente. ¿No? Hay una integración de la población, del recurso mano de obra africano, con el recurso tierra, fundamentalmente, y otros, indirectamente, otros recursos de las costas del Brasil, de la colonia Brasil, que producen, digamos, una dinámica, que se integran en una dinámica que genera una alta rentabilidad. Pensemos que acá juega también la trata de esclavos como negocio. Esto de no reproducir el esclavo en el ámbito
de la misma colonia garantiza también la reproducción del tráfico, que son los mismos portugueses, los mismos comerciantes de la colonia la que lo sostienen. Angola, Guinea, Brasil. De este triángulo también va a participar el Río de la Plata. El Río de la Plata comercia con las costas de Brasil a través del Río de Janeiro. ¿Qué comercia fundamentalmente? Ya lo vamos a ver la clase que viene. Plata por esclavos. La entrada de esclavos por Buenos Aires proveniente de este tráfico es un incentivo al comercio y al flujo de la plata desde Potosí. Ahora bien, este dato que señalamos acá, el tiempo de reproducción de esa mano de obra en su lugar de origen es mayor que el tiempo que lleva a reponerla en la plantación. Sería un tiempo que gastarían si la reproducirían, que sería oneroso, que mermaría la rentabilidad. Por eso el costo de la reproducción del esclavo es el de su amortización. Es un ciclo perpetuo de importación y mortalidad, ¿no? Que beneficia fundamentalmente a la élite comerciante, a la élite de importadores-exportadores. Por otro lado, también se compensa por el alto precio del azúcar, la reposición permanente, que es lo que venimos diciendo. Fíjense, 13 a 16 meses para recuperar el costo. Es decir, hay pocos incentivos para mejorar las condiciones de trabajo o condicionar el modo existente de la gestión esclava. Trabajan hasta 16 horas, trabajan desde las 16 horas hasta las 10 de la mañana, para temperar el tema de la temperatura y el calor excesivo que implica, digamos, el trabajo en el ingenio. Consumen esclavos, el ingenio consume esclavos y la trata lo responde. Son los términos de un negocio terriblemente, digamos, dramático, si queremos ponerle un nombre leído, ¿no?, en aquel momento, ¿no?, o leído en la actualidad. En fin, la esclavitud tiene, digamos, una, no sé si hablar de contracara, pero, digamos, el sometimiento tiene su contracara, que es la adaptación y la resistencia. Se refuerza una cultura esclava a medida que pasan los años, ya en el siglo XVII, se genera un proceso de mestizaje dando lugar a nuevas jerarquías, el vocal, el ladino, el mulato, cada uno con prácticas, símbolos, representaciones diversas, ¿no? Algunos integran las milicias, la formación de cofradías. El proceso de mestizaje va a ser muy intenso en Brasil. Todo el periodo colonial y gran parte hasta la liberación de la esclavitud se calcula que entraron 10 millones de africanos. Bien, por otro lado la resistencia, ¿no? El aborto y el suicidio como una de las más comunes, pero la más común fue la huida y el establecimiento de comunidades que se denominaban quilombos, mocambos, ladeiras, poblaciones que rondaban entre los 400, a veces más, con una identidad antiblanca, que propiciaba, digamos, defendía su libertad. Estas poblaciones generaban atracción, una intensa atracción hacia los esclavos que vivían en las plantaciones, configuraba un riesgo muy fuerte el de huir. Se generan expediciones, obviamente, para encontrar los mocambos, estas poblaciones clandestinas, cuando se las hallan y se enfrentan, a pesar del sistema defensivo. Aquí está un palenque. Cuando se los derrotaba finalmente, el castigo era precisamente el terror, digamos, ¿no?, de aterrorizar a aquellos que quisieran seguir ese camino. Bueno, el hambre, el castigo, el terror son todos los factores que movilizaban a la huida a pesar de los riesgos que ellos suponían. Para finalizar entonces, y cerrando, que ya creo que llevamos más del tiempo que había pensado utilizar, avanzamos entonces sobre la configuración del poder colonial en Brasil, todavía teníamos pendiente, que se integra a un patrón global de dominación, incorporando poblaciones africanas trasladadas forzosamente, que ocuparán en América el último lugar en la jerarquía social.
Se trata de una relación de sometimiento profundamente racializada, al igual que las sociedades autóctonas, pero en una escala inferior aún, dado que son concebidos como mercancías vivientes, cosas, piezas, y si a los indígenas no se les otorgaban, salvo las discusiones y los debates por la producción de nuevas leyes y demás, nuevo estatus, no se los concebía como personas, menos aún lo eran los africanos. El caso de Portugal y la colonización de Brasil entonces contribuye a caracterizar el sistema mundo colonial, ese concepto que refirieron en la segunda clase concretamente, en lo que va del año. Integra desigual y asimétricamente los territorios africanos con los correspondientes al litoral de Brasil, garantizando a la metrópolis la apropiación de recursos diversos, tierra, producción azucarera, fuerza de trabajo, la trata misma, agregaría, fruto del despojo en ambas regiones, generando inmensos beneficios que son direccionados a las áreas nucleares, ¿no? Este es un modo de cierre, de conclusión, en qué contexto inscribimos la colonización de Brasil, y finalmente les dejo un video para cerrar este tema con una mirada genealógica del presente en relación a los afrodescendientes y su historia. Hay una reseña inicial muy básica, pero el caso que cuenta de lucha por recuperar sus tierras y demás en la actualidad es muy interesante, recomiendo que lo miren, son 7 minutos. Bueno, seguimos ahora con el área de la costa las víctimas de la trata transatlántica y